Ahora nos va a acompañar nuestro hermano Wardy. Señor Jesús, en este momento, toma a este hijo tuyo, toma sus pensamientos, sus sentidos, su boca, y que esas palabras, Señor, que tú has puesto en su corazón sean como esas flechas que lleguen a nuestra vida, a nuestro corazón, y como dijo San Agustín, que transformen nuestra vida. A ti, Madre Santísima, pedimos la intercesión tuya para que este hijo tuyo también hable sobre la verdad, sobre cómo debemos recibir esta palabra para que sea siempre palabra nueva y palabra de vida para cada uno de nosotros. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Estamos disfrutando de un tiempo de gracia, ¿sí o no? ¿Qué piensa usted? Definitivamente, yo diría que definitivamente, extraordinariamente, porque poder recibir y percibir el abrazo de una mamá, yo creo que hace rato nos hacía falta, ¿no es cierto? Y percibir su fragancia, su presencia en este lugar que se mueve, y pues siempre acompañada de su esposo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Este es un momento especial y para mí es un gusto poder vivirlo con ustedes, porque son de esos momentos en donde nos liberamos de la presión del cronos, del tiempo, y empezamos a vivir un kairos, un tiempo de Dios, un descender de Espíritu Santo. Son pocas las oportunidades que uno puede relajarse de esta manera. Frecuentemente en nuestras asambleas, en nuestros grupos de oración, somos presas del tiempo. Tenemos que correr demasiado y tenemos que cumplir con ciertos horarios. Bueno, en esta oportunidad el tiempo es y será siempre de Dios. Y por eso es que vamos a disfrutar con toda paz. Vamos a poder recibir desde la palabra, que es siempre viva, regalos extraordinarios y únicos para cada uno de nosotros. Entonces sígase disponiendo. Ven que ya desde el inicio la Madre Santísima pues ha abierto el camino para que sea Dios el que vaya trabajando personalmente y en comunidad, porque bien nos decía Patricia ahora, ella estaba en medio de la comunidad y la sostenía de alguna manera con su abrazo, con su regazo. Quisiera también que nos identifiquemos con un personaje de un libro que se llama Juan Salvador Gaviota. Es un libro escrito por Richard Bach, un estadounidense allá por los 1970 más o menos, y es una novela que ejemplifica muchísimo nuestra vida, porque habla de un personaje, de una gaviota que se llama Juan, un nombre común, Juan, como las gaviotas comunes, Juan Salvador Gaviota. Y esta gaviota joven nace y se empieza a desarrollar en una bandada que está cerca de un puerto. Y todos los días al amanecer se levantaban, estiraban sus plumas, sus alas, y iban algunos metros adentro del mar adentro. Había un barco pesquero que lanzaba los desperdicios de la pesca de la noche. Entonces las gaviotas se abalanzaban en estos pedazos de cabezas, colas, escamas, pellejos y vísceras de los peces que flotaban en la superficie y se alimentaban frenéticamente de esto. Visualizan sí las gaviotas, pajarito blanco, pequeños, y esta pequeña gaviota Juan tenía algo en su corazón distinto, porque dice, ¿cómo es posible que si Dios nos ha dado alas, tengamos que volar solo hasta allí y devolvernos todos los días? Y él veía un poco más allá y había un gran banco de nubes y él quería traspasar ese banco de nubes. Y hablando con los mayores, con las gaviotas más adultas, le decían, no, Juan, no tenemos nosotros las gaviotas pulmones para soportar pasar las nubes. Allá más arriba de las nubes, los que sobreviven son los halcones. Solo los halcones pueden vivir allá. Las gaviotas estamos diseñadas y nuestra naturaleza es estar aquí, alimentarnos aquí.
ir y venir, y esta es nuestra vida, así ha sido por siempre. No se haga ideas, nosotros somos gaviotas, no halcones. Y Juan, créanme hermanos, que intentó vivir esta realidad. De alguna manera quiso obedecer a la gaviota superior. Aquel consejo de gaviotas ancianas que habían allí, le habían indicado: usted no está hecho para eso. Entonces intenta día con día, durante unos 15, 22 días, sacarse de su cabeza la idea de pasar las nubes, de llegar allá al cielo donde están los halcones. Y empieza a ir y venir, pero en este viaje se da cuenta cómo sus hermanas se maltratan entre sí, se lastiman, se picotean, se sangran. Unas intentan ahogar a otras con el afán de conseguir primero su porquería y su mediocridad. Entonces Juan, Salvador, gaviota, se enoja. ¿Para eso tengo alas? ¿Para eso vine a este mundo? Me niego, renuncio a ser gaviota. Y empezó en un arrebato de molestia a subir y a volar hacia arriba, y emprendió vuelo a lo más alto, cruzando las primeras nubes, sintiéndose ahogarse. Sigue subiendo sin importarle más nada, él quería llegar. Y de un momento a otro se dispersan las nubes y se abre un cielo inmensamente azul, infinito, enorme. Ya no se divisaba el horizonte del mar, pero había una infinitud de cielo por volar. Porque él se había designado a no ser una gaviota carroñera, sino a volar donde están los halcones. Y allí entendió que la envergadura de sus alas podía hacer cosas maravillosas. Empezó a girar y a volar y a expandirse en ese cielo infinito. Y hasta preguntarse: ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del vuelo? ¿Hasta dónde podré llegar? Entonces empezó a bajar en picada, como lo hacen los halcones, y a agarrar velocidad. Subió 300 metros y empezó su caída a 100, a 80, a 100, a 120 kilómetros por hora. Extendía sus brazos, se veía el agua llegar y aquella gaviota bajaba a toda velocidad, y de un momento a otro el miedo le invadía y cortaba su vuelo, cortaba su descenso y volvía a subir con el corazón que le palpitaba fuertemente. Volvía a subir otra vez con aquella idea que decía: tú puedes ser como un halcón, volar como un halcón. Volvió a subir 300 metros. Se llenó de valor, estiró sus alas y empezó su picada. Otra vez 60 kilómetros, 80 kilómetros, 100 kilómetros por hora, 120. Ya sus alas temblaban, las volvió a estirar más, 180, y se estrelló fuertemente contra el agua. Quedó completamente hecho una nada. Desplumadas algunas de sus alas, su pico torcido se había clavado en el pecho y se cortó el pecho. Y atontado sobre el agua, mientras las otras gaviotas de su bandada lo veían, Juan, Salvador Gaviota, empezó a despertar. Y el peso que tenía aquel pobre sobre sí, de la humillación, y una voz que le decía: te lo dije, no ibas a poder lograr volar como halcón. Y él mismo, su voz empezó a recriminarse hacia adentro y decía: no sé por qué yo intento esto. Yo nací para ser gaviota y comer carroña no más. ¿Por qué voy a intentar esto? Y en ese momento, en su corazón brota una voz diferente, única. Y dice: ¿a qué le tienes miedo? ¿Te vas a quedar ahí? Y ahí surge el gran maestro de la vida y la universidad de la vida de Juan Salvador. Y le dice: este maestro de la vida es el fracaso. El fracaso. Y te va a enseñar a quedarte allí solo sobreviviendo o a sacudirte y seguir. Y Juan agarra una fuerza increíble recordando el sueño que él tiene. Y ahí le reclama a Dios y le dice: o me quitas las alas o me quitas el sueño. ¿Para qué me has dado alas si no me das cielo para volarlas? ¿Para qué me has dado esta actitud, esta energía, si no puedo llegar allá donde están los halcones que tanto anhelo conseguir? Vuelve a tomar fuerza. Se endereza, se arregla las plumas y emprende el vuelo hacia arriba, 300 metros otra vez, supera las nubes. Ahí nadie había llegado, ninguna gaviota, pero más aún lo que estaba pronto a hacer Juan Salvador. Y es que ahora sí empieza y dice: con alas de halcón, con alas de halcón. Ahí está el secreto. Tengo que inclinar mis alas, estirar la cola un poco y en ese momento cortar la caída. Y no voy a chocar. Y así lo hizo.
300 metros, inicia el descenso, 60, 80, 100, 90, 90, y sigue aumentando la velocidad, 180, 197, y sale de la perpendicular sobre el agua. Sus puntas de sus alas hacían estelas en el agua del mar y pasó en medio de la bandada que estaba alimentándose de carroña y subió otra vez. Gritó de alegría, lo logré, lo hice, me vencí a mí misma. Y es que jamás alguna gaviota había logrado hacer lo que hizo Juan Salvador. Y al ser la primera, se rompió aquello porque como nadie lo había hecho, se creía que era imposible de hacer. Subió a las nubes y empezó a ejercitarse en el vuelo. Recibió una llamada. Lo llamaron del consejo. Juan, te llaman los sabios en la piedra del consejo. Preséntate allí. Y llega Juan feliz porque se habían dado cuenta del logro que había hecho. Ahora sí me van a reconocer que estaba en lo cierto, que hay un lugar más allá al que podemos llegar, que no nacimos para ser carroñeros. Y el consejo dice, Juan Salvador Gaviota, te hemos convocado acá porque has roto todas las leyes de las gaviotas y has hecho y has puesto en peligro a tus hermanas y te has podido lastimar. Mírate cómo estás, tienes cicatrices de los golpes que has llevado. Estás exiliado. ¿Exiliado? Sí. Fue expulsado de la bandada de gaviotas y exiliado a vagar por el mundo. Pero lejos de hacerle un daño, Juan Salvador Gaviota, como ya había visto un horizonte más amplio, emprendió el vuelo. Conoció el desierto, conoció la estepa, conoció los bosques, le dio vuelta al mundo con su vuelo. Conoció otros lugares y se hizo dueño de un acantilado solo para él. Un risco cerca de una playa hermosa que era la VIP, era la de él. Y allí pasaba los días. Resulta que al tiempo llegaron 2 gaviotas que volaban igual que él o hasta mejor y hacían estelas en las nubes y se acercaron donde él y él asombrado dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué vuelan así? Dice, somos como tú, Juan. Venimos de otras bandadas donde también nos exiliaron por ser distintas y diferentes. Y entonces ellas le dicen, conocemos ciertos lugares diferentes y si tú quieres ir a volar un poco más alto, acompáñanos. Pero ya estoy viejo, ya mis alas son largas. Bueno, acompáñanos. Eso está en tu corazón y la fuerza está allí. Y de verdad empezó el vuelo con estas 2 aves, con estas 2 gaviotas distintas y estuvieron aprendiendo entre sí. Y ya cuando Juan Salvador Gaviota se había convertido en todo un maestro de vuelo, dice, voy a regresar. Juan, pero allá no te quieren, de ahí te exiliaron. Esas gaviotas son malas, te han hecho daño, te humillaron. Dice, quiero regresar. Regresó y conforme iba planeando sobre la playa, se dio cuenta tristemente que había el mismo frenesí. Sus hermanas entre sí se lastimaban, se sangraban, se golpeaban y seguían alborotadas. Pero esta vez Juan no dijo una sola palabra. Fue con los hechos. Y pasando con un vuelo majestuoso cerca de ellos, quedaron impresionados. Subía, bajaba, emprendía caídas libres con vuelos de todos tipos y las gaviotas más jóvenes quedaban maravilladas. ¿Quién es él? No le conocían, pues había estado mucho tiempo lejos. Y reconociendo a Juan, no eran ni siquiera las 3 de la tarde cuando ya tenía 2, 3, 4 gaviotas volando tras de él y pidiéndole que le enseñara a volar en los lugares altos. Y de esta manera Juan logró emprender una escuela de vuelo. Y ya ahora era una bandada completa de gaviotas que volaban como halcones. Yo les he estado hablando de este libro, el cual les cité al inicio, Juan Salvador Gaviota, durante estos minutos iniciales. Pero si usted se pone a revisar igual como lo hice yo, de quien estoy hablando, es de ti, es de mí. Es de una bandada diferente que está en un lugar alto al que hemos venido aquí, a este lugar, a esta casa de retiros. Y al que nos hemos invitado el uno al otro a seguir volando, a tener esa fe y esa esperanza. Muchos de nosotros hemos sido señalados, juzgados por incluso nuestra propia familia. Yo no sé, tal vez aquí ninguno, pero muchas veces nos pasa.
Hemos sido señalados por ser diferentes, porque hay algo que en nuestro corazón nos invita a hacer lo que parece imposible, a creer en lo que parece imposible, a vivir y experimentar algo que nadie ha vivido y experimentado, una novedad, un lugar inexplorado. Eso es a lo que estamos llamados. Usted y yo, hermanos, nos vamos a equivocar como Juan Salvador Gaviota y vamos a pegarnos duro y va a ser doloroso seguir el vuelo. Pero esta noche, a como hayas venido, si has estado exiliada, exiliado, de la vida, de la familia, del trabajo, de la sociedad, hemos llegado a una escuela de vuelo y estamos orgullosos de que estés aquí. Porque hay cicatrices en todos los que estamos aquí sirviendo y yo sé que en ustedes también, que pueden dar fe y testimonio de que vale la pena seguir volando. Vale la pena creer en que hay algo más allá. Ya no estamos para comer carroña, ya no estamos para estar revolcándonos allí entre la podredumbre y entre los pellejos muertos, no. Estamos llamados para emprender vuelo. Yo quiero hablarles esta noche, hermanos, sobre un mensaje seguido del de María, que involucra a dos personajes. Dice la palabra de Dios en los encuentros que tiene el resucitado con la iglesia, con algunos personajes de la iglesia, que en algún momento se encontró con Cleofás. ¿Cómo se llamaba la esposa de Cleofás? Lo vimos hace un rato en la lectura que nos dio Patri. María, ¿sí? María, la esposa de Cleofás. Por eso se deduce que este par de discípulos del que vamos a hablar era un matrimonio, se puede ver así, pero bien es cierto que en la escritura nuevamente a este otro no le ponen nombre porque es para que pongas tú tu propio nombre. Vamos a hablar de los discípulos de Emaús. Están ubicados el pasaje en San Lucas 24, del 13 en adelante. Y yo le invito a que usted abra la palabra de Dios allí, porque vamos a meditar en este pasaje. Es justo antes del Pentecostés. De hecho, esto ocurre el mismo domingo de resurrección. El mismo domingo de resurrección ocurre esto que para mí significa la primera celebración eucarística, la primera Eucaristía después de que Cristo resucita. Hay muchísimos signos que designan este evento como una Eucaristía. Pero entonces vamos a ubicarnos ahí en San Lucas capítulo 24, versículos del 13 en adelante. San Lucas 24, del 13 en adelante. Y estamos dando espacio para que usted lo encuentre bien, le ponga el separador y pueda tener ahí el pilot del marcador a mano, porque vamos a quedarnos entre estos 49 versículos por allí. Ahí vamos a rondar en este mensaje, en esta predicación. Tenga en cuenta un detalle. Jerusalén significa ciudad de paz. ¿Qué significa? Ciudad de paz. Estaba ubicada en un monte alto, la ciudad de paz. Por eso es que en Pentecostés, vemos en esa imagen tan bella, estaban todos en el aposento alto. Dicen un aposento alto. Es posible que haya sido el mismo aposento en donde Jesús celebrase la última cena, incluso antes de su pasión y su muerte, en esa casa, en ese segundo nivel. Allí estaba la iglesia y la madre en el centro. Y este lugar en donde estamos es un poco más alto que el otro salón que tenemos allá, ¿cierto? Entonces vamos a designar este lugar como Jerusalén. Aquel lugar va a ser llamado Emaús. Jerusalén es ciudad de paz. Emaús tiene varias definiciones. Como lugar es como una primavera cálida, se le puede decir así. Pero me gustan otras dos definiciones que se le dan a la palabra Emaús. Una dice que es alivio en arameo y en hebreo, dice es alivio, ayuda y auxilio. Emaús significa alivio, ayuda y auxilio. ¿Necesita usted alguna de estas cosas? ¿Necesita usted ayuda? ¿Necesita usted alivio? ¿Ocupamos pedir auxilio a Dios? Bueno, pues ahí en Emaús vamos a encontrar eso. Jerusalén, una ciudad alta, la ciudad de paz, y allá Emaús
Estas ciudades estaban a distancia de unos 11 kilómetros, unos 185 estadios, dice la Escritura. Un estadio equivale como a 185 metros. Entonces son unos 11 kilómetros aproximadamente entre Jerusalén y Emaús. Gracias, hermano, que ya no da la garganta. Entonces vamos a ver en este momento qué es lo que ocurre allí. Y estos van emprendiendo un camino desde Jerusalén hacia Emaús, que era su pueblo, su ciudad natal. Estos dos discípulos. Le damos lectura primeramente a la porción que va del versículo 13 hasta el 24. Voy a leerlo corrido para tener el contexto y luego pues desarrollamos las ideas que el Señor quiere compartir con nosotros. Aquel mismo día, ¿cuál día era? Domingo de resurrección, ¿sí? Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. ¿Qué iban haciendo? Conversando sobre lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo y él nos dice. Esta pregunta es para nosotros. ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte, le crucificaron. 21. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera idea, son 3, al igual que el mensaje anterior, pues vamos a ir de Jerusalén a Emaús. Y un camino de Jerusalén a Emaús es un camino arrastrando los pies. Es un camino de decepción, de tristeza, de frustración. Ellos lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Lo habían visto hacer los milagros de la multiplicación de los peces y los panes. Lo habían visto incluso cómo caminaba sobre las aguas hasta la lancha de Pedro. Cómo él había hecho tantos milagros curando enfermos, sanando, incluso resucitando a Lázaro. Y de un pronto a otro su esperanza se había visto clavada en una cruz y estaban frustrados. Y ahí lo denota la palabra de Dios. Conversaban sobre lo que había pasado. Este mensaje, hermanos, va orientado hacia una sanación que vamos a pedir al Señor en unos minutos. Porque cada uno de nosotros debemos de hacer este primer paso. Conversar sobre lo que nos ha pasado. Sobre lo que ha ocurrido en nuestra historia de vida. Nosotros llevamos cada uno un camino. Y puede ser que usted esté avanzando o que esté retrocediendo, y en el mejor de los casos esperamos que esté avanzando, pero también hay otra opción que es la de estar sentado a la orilla del camino como Bartimeo el ciego, allí, inmóvil, no avanzo ni retrocedo, estoy estático. Estos iban caminando con aire, ¿cómo dice la palabra? Aire entristecido. Ellos tenían una apariencia significa tener un aire. Usted no ha visto que cuando nace un niño le dicen tiene un aire como al papá, un aire como a la mamá, se parece a. Bueno, ahí dice la escritura, el evangelista San Lucas nos dice, iban con un aire, una apariencia de tristeza. Si ustedes pudiesen ver desde acá, cada mirada, cada rostro, cada historia que se refleja en nuestra apariencia, se distingue cuando hay un aire entristecido. Se distingue cuando hay algo que debe salir.
Y dice también el padre Hamud que las heridas hay que nombrarlas para sanarlas. Entonces nosotros en esta noche debemos revisar lo que ha pasado. Y ahí hay un gran problema porque muchos no queremos ver eso. Muchos no queremos regresar allá. Es más, lo hemos bloqueado. En nuestra mente no existe. Para nosotros eso ya es pasado. Pero dice la Escritura que ellos venían conversando entre sí, dialogando de lo que había pasado allí. Y entonces Jesús se acerca y camina con ellos. Vean qué hermoso. Porque esto también es para nosotros. El Señor, en medio de toda tu historia, para adelante, para atrás, de medio lado, sentado, allí está Él. Ahí está y ahí estará, siempre. Que lo veamos y lo reconozcamos es otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos, dice la palabra, que estaban con los ojos, ¿cómo los tenían? Busquen el versículo allí. Versículo 17. El 16. Pero sus ojos estaban incapacitados para ver. No tenían un ojo claro. ¿Por qué? Porque su tristeza, su dolor, su frustración no permitía que viesen al Señor. Entonces tal vez has venido perseverando en esta comunidad de Civitas o en algún movimiento de la iglesia, o habías perseverado durante muchos años en algún movimiento, carisma específico de la iglesia, pero no habías sido capaz de reconocerle. ¿Por qué? Porque no has sanado. Hay algo, siempre hay algo que sanar. Siempre. Nunca vamos a estar completamente sanos hasta que no estemos en la presencia del Señor, limpios, sin mancha ni arruga. Allí sí, porque ya vamos a ser purificados por Él. Pero entonces nosotros debemos de prestarle atención a si tenemos o no un ojo entristecido. Y Jesús nos pregunta entonces, porque ahí Él abre la conversación. Vean, hermanos, a Jesús le interesa escucharte. Le interesa saber qué es lo que te tiene el ojo chueco. ¿Qué es lo que te tiene el ojo incapacitado? ¿Qué es lo que tienes aquí en la garganta y no puedes soltar? Porque es que estas cosas no se pueden hablar con cualquiera. Se hablan con Jesús, con María, con ellos, sí. A veces vamos a un buen terapeuta, a un buen psicólogo, a un buen guía espiritual, y aún así no logramos sacar algo. Porque es que no somos conscientes de eso. Hay realidades que están ocultas más allá de lo que el material recuperable en nuestra mente, del material que podemos alcanzar con la memoria. ¿O cuál de los que estamos aquí nos acordamos cuando teníamos 1 año de edad? Cuando nos quitaron la teta, ¿verdad? O nos quitaron la chupeta. O cuando nos caímos de la cuna de meses. ¿O cuál de nosotros es capaz de acordarse en el momento que mamá hablaba y nosotros escuchábamos dentro del vientre? Ese es un material que no podemos recuperar. Y el Señor nos está preguntando hoy, ¿qué pregunta les hizo? ¿Qué cosas? ¿Qué realidades? Hoy vamos a hablar con Él. Y se las vamos a mostrar. Y es más, Él es tan bueno, tan maravilloso y tan poderoso que Él nos las va a mostrar a nosotros. Porque nosotros no somos capaces de ver esas cosas todavía. Pero Él en su infinita misericordia y por el poder del Espíritu Santo nos va a llevar hasta ese mismo momento, hasta ese lugar, y nos va a mostrar qué cosas son las que nos tienen el corazón entristecido. Esto es un regalo y es necesario pasar por esto hoy para mañana poder vivir esa efusión del Espíritu Santo. Entonces, en este primer momento pensemos qué es y por qué no lo reconocemos. Bueno, pues hay algunos factores que nos hieren, algunos complejos que lastiman al ser humano, como es el complejo del odio, el complejo de culpa, como son los miedos, las inseguridades, algunas fobias se manifiestan a través de alguna experiencia traumática que tuvimos y nunca la hemos sanado. Entonces, de esto es que el Señor quiere sanarnos. De cosas que ni siquiera te imaginas, porque dice el mismo apóstol Pablo, cosas que ojo no vio y oído oyó, son las que Él ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. ¿Usted ama al Señor? Diga amén, si lo ama. Claro que sí, yo sé que sí. El decir amén es una afirmación, significa así sea, así es, yo amo al Señor.
Por eso con certeza digo amén, porque estoy herido y Él me quiere curar. Entonces yo le digo, Señor, haz conmigo lo que quieras. Vamos a encontrar en esto, pues, heridas de la familia de origen, heridas de la pareja, heridas del trabajo, heridas de los mismos servidores con los que hemos servido al Señor. Hay heridas que se hacen en medio del servicio, en medio de un mal consejo de un sacerdote. Yo he enviado a jóvenes a confesarse y dicen, igual es que yo fui a confesarme donde el padre y él me dice que la homosexualidad, pues que no es tan malo, que si yo lo puedo vivir de una manera que que no se lastime. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto, estás recibiendo la libertad? Estás recibiendo lo que anda buscando. Y a veces esas personas son lastimadas, son heridas también. Somos heridos por el coordinador del grupo, por el otro, por aquel. Entonces esas heridas hay que entregárselas al Señor. ¿Qué cosas? Y eso encierra mucho, muchas cosas. Y bueno, pues vamos a ir ya al encuentro con Jesús. En un segundo momento llegamos hasta el lugar donde se dirigían ellos. ¿Cómo se llamaba? ¿Y qué significaba? 3 cosas: auxilio, alivio y ayuda. Auxilio, alivio y ayuda. Auxilio porque hay momentos en donde decimos como Pedro, Señor, sálvame, que me hundo, que me ahogo, sálvame, y solo la mano arriba queda fuera del agua. Sálvame y rescátame. Hay matrimonios que llegan a consejería así, ahogados, dando patadas de ahogado, decían las abuelitas antes. Cuando ya lo veían a uno en las últimas, está dando patadas de ahogado, claro, necesita auxilio inmediato. Y ahí el Señor lanza un salvavidas. Llega un consejero, llega un director espiritual, llega un retiro, llega una vigilia. Y ahí buscamos el auxilio. Alivio porque pues cuando uno tiene una herida, ¿duele o no? Sí duele. Imagínense la herida que tenía Ezequías, el rey de Judá, en el pie. Estaba pudriéndose allí y no se veía. Y el Señor manda al profeta Isaías, capítulo 56 de Isaías, o segunda de Crónicas 29. Llega ahí el profeta y pone unos higos y una mezcla especial y le alivia esa herida. Y ya estaba con sentencia de muerte. Porque Dios le había dicho a través del profeta, haz testamento porque muerto eres y no vivirás. Ya estaba muerto. Esa enfermedad lo iba a matar. Y Dios le agregó unos años de vida, lo alivió, lo curó. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar: auxilio, alivio y ayuda, porque es que solo no puedes. ¿Por qué te estás ahogando? ¿Por qué te estás ahogando con eso? Porque solo no puedes. Hermano, se lo dice alguien que se ahogó por mucho tiempo, hasta que pedí ayuda. Y alguien extendió la mano y con paciencia de artesano, mi papá espiritual, don Víctor Muñoz, que de Dios goce, me fue trabajando con misericordia, con amor. 20 años de ser mi consejero, mi viejito. Se nos murió un día después de la misericordia. El lunes siguiente de la divina misericordia de este año, lo vimos morir, mi esposa y yo en la cama, abrazado a él. Ahí dio su último aliento a las 9:09 de la noche. Y en el retiro del domingo anterior que estuvimos con algunos hermanos, el Señor había dado una palabra de una intercesión profética que hacíamos, y Él vino a mí en una visión bien vestido, alegre, en medio de alabanzas, y me dijo: un día después de la misericordia. Y sonrió, se dio media vuelta y se fue. Y yo llamé a su hijo, a Ronnie, y le dije: Ron, lo vi a su papá muy alegre, muy feliz. Y dice: igual papi está muy mal. Empezó a agonizar. Y el domingo que llegamos, empezamos a orar por él, hasta que fue entrando con paz en los brazos de la madre. Y justo al decir amén, después de la salve, él expiró. Justo terminando, y ahora que Noel le agarraba los pétalos, decía: igual se me vino don Víctor a la mente. Y ahí pude ver lo que es la misericordia del sacramento del matrimonio explícitamente. Su esposa a un lado de la cama, agarrándole la mano, diciéndole: papi, te amo, gracias por todo. Al otro lado de la esquina el hijo, Ronnie, después Rosalind.
Y este hijo de mama que él adoptó como su hijo hace muchos años, 20 años. Y él metió las manos al fuego por mí. Le dijo a la negra, no crea en él, crea en el Señor. Crea en lo que el Señor va a hacer por él. Y ya bueno, pues tenemos 19 años de servirle al Señor. Y esto es por pura misericordia, porque Él quiere curarte y sanarte. Yo no creía eso. En mí no lo hubiese creído. Y como Juan Salvador Gaviota me he llevado más de un mamellazo contra el asfalto. Y me he tenido que levantar. Y aquí hay hermanos que han sido testigos de esos golpes de la vida. Por el ímpetu del ser humano. Pero Dios sale a nuestro encuentro y tiene misericordia de nosotros. ¿Qué pasa cuando llegan a Emaús después de 11 kilómetros de caminar en el atardecer? Se hacía de noche y ellos le dicen, Jesús hace ademán de seguir adelante. Si usted sigue leyendo, vamos a ir al versículo 24 en adelante. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas dijeron. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente. ¿Cómo le rogaban? Insistentemente. Todavía no se habían dado cuenta que era Jesús, pero había algo en sus palabras. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. ¿Usted cree eso? Yo estuve predicando en un lugar en donde había personas cargadas con cosas negativas, y suele haber en todo lado porque el enemigo es muy necio. Y es ver cómo la palabra incomoda, ¿verdad? Porque hay gente que con una risa sarcástica, media sádica, desde atrás me han levantado el dedo, me han sacado la lengua. Y tarde o temprano usted busca a la persona y de un pronto a otro no está allí. Se va. Y he visto corazones quebrantados desde aquí. Desde este lugar privilegiado, como Juan Salvador Gaviota, uno puede ver los corazones cómo se traspasan con la palabra. Y esto les ocurre a ellos, por eso les ruegan insistentemente. Es que usted rogarle a alguien, a veces, ¿por qué no hemos sido curados? Porque nuestra soberbia no nos permite rogarle a nadie. Rogarle ni a Dios. Y entonces ellos le ruegan insistentemente con una frase que es icónica en este pasaje. ¿Cómo le dicen? Quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque atardece, acá la tarde, en el atardecer de nuestra vida, al ocaso de nuestra vida, cuando ya el sol desciende, cuando ya llega la oscuridad, ¿qué hay que hacer? Rogar insistentemente a Jesús, quédate con nosotros. Y lo dice en plural, iglesia, quédate con nosotros, quédate con nosotros. ¿No es lo que decimos acaso en la Eucaristía? Anunciamos tu muerte. ¿Qué más? Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ese es un clamor, un maranatá. Ven, quédate con nosotros. Y Jesús no se hace de rogar. Jesús no dice, no, yo voy a ir un toquecito a la pulpería a comprar unas empanadas de queso de cabra y ahorita. No, Él de una vez ingresa a ese aposento, al Emaús, que significa auxilio, alivio y ayuda. Jesús sabe, si viene explicándoles y les dice, oh tardos de corazón. Él sabe que ese corazón necesita de su presencia. Él sabe ya lo que ellos necesitan. Y por eso ingresa a ese lugar a dar auxilio, alivio y consuelo también. Entonces sigue diciendo la Escritura, quédate con nosotros porque atardece y el día ha ya declinado. Entró pues, se quedó con ellos. Aquí se hace viva la palabra de Dios, Apocalipsis también, donde dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno oye
mi llamado, mi voz, y abre, yo entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere siempre alrededor de la mesa darse a nosotros. Entró y se quedó con ellos, sentado a la mesa. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Este versículo 30 es palabras eucarísticas todas. Sentado a la mesa, pronuncia la bendición, tomó el pan, lo partió y se lo dio. Palabras eucarísticas. Aquí está la primera Eucaristía de las mismas manos del resucitado. Nuevamente, es en este instante donde ellos van despertando de alguna manera de su letargo de tristeza y empiezan a vivir un encuentro ya no con un forastero, ya no con un desconocido. Hay algo en este forastero que se me asemeja al Señor. Hay algo allí. Y es que en medio de la penumbra, de la oscuridad, en medio de tu tristeza, hay destellos de Dios, siempre, siempre. Son insondables misterios del Señor, que no conocemos. Porque aquel día me despidieron y hoy estoy en otro trabajo, porque aquel día me salvé de ese accidente. Yo no sé por qué estoy aquí. En un momento decía, mientras empezaba a predicar en jornadas, yo no sé por qué el Señor me llamó. ¿Por qué no morí en aquel hospital donde fui diagnosticado con un tumor en el duodeno? Y de manera milagrosa, porque así fue, de un día a otro. Una noche había un TAC que decía que tenía un nódulo en el duodeno. Yo estuve hospitalizado en oncología más de un mes con unos sangrados fuertísimos. Tenía 4 úlceras sangrantes en el estómago y descubren esto. Mi mamá con cáncer, mi abuela con cáncer, mi bisabuela con cáncer, 2 o 3 más por ahí habían muerto de eso y yo tenía todos los números de la rifa, ¿cierto? Y el Señor dijo, esta enfermedad no es de muerte, no, va a ser para dar gloria al Padre. Entonces, en ese momento, al día siguiente, entraron con una gastroscopía y en esas gastroscopías del San Juan de Dios no lo duermen a uno, ¿verdad? Solo cuando usted paga por afuera sí lo duermen rico. Entonces estoy despierto, tragando esa manguera y viendo aquí en el monitor cómo ingresan y las úlceras que algunos días antes estaban sangrando, estaban selladas, como con una soldadurita de carne, ¿verdad? Una costurita, solo una cicatriz pequeña. Siguen bajando hasta el duodeno, que está un poco más profundo en el estómago, y no encuentran el nódulo. No estaba. Mi hija, María Fernanda, la que ya nos hizo abuelos, en la noche anterior había dicho, tuvo un sueño. Rezaron después de la coronilla de la misericordia, ella tuvo un sueño donde me veía sano. Y pues así fue, estuve 15 o 22 días más allí revisando y no había nada más. Y hasta la fecha, el Señor me permitió ver morir a 10 personas casi en ese lugar, porque uno murió cuando yo salí. Habíamos 11 camas y todos murieron, todos. La esposa de Faruk tenía 20 años quizás. Se iban a casar, tenía cáncer de testículo que subió al cerebro y su novia, futura esposa, ya su prometida, llegaba todos los días y después de que yo no estaba allí, llamó a mi esposa y le dijo, quiero darle el pésame por su esposo, vi que ya no está. Y en ese tiempo le dice, no está, anda predicando ya, anda predicando, porque el Señor no me sacó en caja de peluche, la mayoría salía con los pies para adelante. Y Él me permitió ver eso, ver morir a Walter, a Faruk, a Gerardo, a Eliezer, un chico de 16 años. Todas estas historias están siendo plasmadas en un libro que se llama De las tinieblas a su luz admirable. Todo el testimonio está siendo plasmado allí, porque aquí lo que nosotros podemos hacer es como hizo Juan Salvador Gaviota, volvernos de aquellos que conocen los lugares altos y regresar. Porque hay gente que no lo conoce. Y así lo hicieron ellos. Descubren a Jesús en un momento específico de esta historia que estamos meditando, hermanos. En el versículo número 31. Entonces se les abrieron los ojos. ¿Cuáles ojos? Los que estaban con aire entristecido, incapacitados. Ahora están curados. Ahora están sanos. Ahora sí son capaces de verle con los ojos de la fe.
Porque es que el resucitado usted no verá que lo reconozcan muy fácilmente. Magdalena pensó que era el sepulturero, otros pensaron que era un fantasma. Son pocos los que lo distinguen. Solo en este momento, cuando ya se activa la fe, allí podemos verle. Años de venir usted sirviéndole al Señor, años, y no le conoces. Esta noche usted lo va a conocer, si usted tiene la disposición de verle con los ojos de la fe. Sigue diciendo la Escritura, le reconocieron, pero ¿qué pasó con él? Él desapareció de su vista. ¿A dónde fue Jesús? ¿Será que ahora sí siguió su camino de peregrino? Jesús desaparece de su vista, un destello nomás, lo reconocen y ya no está, porque está ¿dónde? En el pan. Jesucristo desaparece justo allí porque hay una transubstanciación, hay una transformación, una transfiguración, y ahora ya no está en apariencia de hombre resucitado, ahora está en el pan consagrado. Vean qué bello esto, porque Jesús no solamente quiso presentarse a ellos, quiso entrar en ellos, porque ya le comulgaron, y por eso se entiende lo que viene a continuación, diciendo, se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose, y ahí es donde entramos a un tercer momento y último, para los que tienen sueñillo por ahí, me dicen que sí desde atrás, ¿verdad? Porque hay más de unos que dicen que sí a todo, y es que está clavando el pico, dijo mi abuela. Entonces, para los que están clavando el pico, vamos a llegar a un momento culmen ahorita también, porque todo esto tiene que tener un desenlace hermoso, porque una vez que usted reconoce a Jesús, hay una frase que dice por ahí que a Cristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle y no servirle, y no dar la vida por Él y desgastarnos por Él. Entonces, esta historia que estamos meditando, hermanos, es la historia de la iglesia, es tu historia, es la mía. A todos nosotros en el camino de Emaús, de nuestra historia de vida, llega un momento en donde vamos arrastrando los pies, nos topamos con Él y pasa lo que les ocurrió a ellos. Levantándose al momento, no reposaron en la cena, no, al instante se ponen de pie. ¿Cuántos kilómetros habían caminado? 11 kilómetros, a pura chancleta en ese polvazal, nada de Uber, nada, no, a chancleta limpia, ya era de noche. Yo no sé cuántos kilómetros habrá de aquí a Tres Ríos, qué sé yo, por ahí anda, ¿no? Unos 12 kilómetros. Bueno, no sé, ahí usted pone Google Maps o Waze y puede calcular de aquí a allá, más o menos ahí, o de aquí a San Blas, y que usted tenga que agarrar y caminar de aquí a allá, en medio de la oscuridad. No hay lámparas, no hay gente, solo asaltantes. Sí, los que somos de los barrios bajos del sur saben a qué me refiero. Ya 6:30 usted cierra todos los candados, pone todas las alarmas, se encierra en el cuarto, porque da miedo andar de noche. Pero ellos no, ellos tienen algo diferente. Ellos tienen una fuerza distinta, un alimento que otros no conocen. Era lo que Jesús al pie del pozo de Jacob le decía a la samaritana: yo te voy a dar un agua distinta, un agua que brota para la vida eterna, una fuente inagotable. Ellos, recibiendo esto, dice, del momento instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. Otra vez. Y nótese ahora qué hermoso, porque para allá iban arrastrando los talones. Para acá venían corriendo, les volaba la bata. Venían con la túnica soplados porque tenían una noticia que les quemaba el pecho. Usted cuando salga de aquí mañana, bueno, ahora cuando vayamos allá y regresemos después, vamos a experimentar esto. Porque es que esto, hay alguna diferencia entre el Jesús de esta historia que relata el Evangelio y el Jesús que está vivo hoy. ¿Hay alguna? Es distinto Jesús. Es otro. Hermanos, es el mismo. Y puede darte la misma fuerza. Y estas distancias se convierten para nosotros en años de vida. Porque los 11 kilómetros que ellos habían pasado, era el pasado nuestro. Es el pasado nuestro. Es ayer. Es hace un rato mientras venías para acá y había conflicto, había pereza, había indiferencia, apatía, soberbia, póngale usted nombre a cada kilómetro. Y los siguientes 11 kilómetros de vuelta es lo que nos falta por vivir.
Es el camino que hay que llegar para anunciar. Esta es la gran diferencia del camino de Emaús. Y usted y yo estamos en él. Vamos a transitarlo en este momento. Y dice que llegando allá le hablaron a los 11 y los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino. ¿Dónde les pasó? En el camino. Ahí empezó la transformación. Y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y aún así salta una pregunta que viene en el versículo número 37. ¿Por qué se turban? Porque lo que yo estoy hablando acá pareciera ser una fábula contada por un tal Richard Bach, gringo desde 1970. Eso es solo una metáfora, es solo una introducción para hacer vivo nuestra vida. Hermanos, ¿por qué se turban? ¿Por qué usted está en su corazón pensando: ¿y será que a mí también? ¿Y será que el Señor se fijará en mí? ¿Será que querrá entrar en este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, pero está todo desordenado? ¿Por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Versículo 42. Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Ellos le ofrecen lo que tienen, porque cuando viene esa duda, el Señor lo que quiere de nosotros es lo único que Él no nos ha dado. ¿Qué es lo único que podemos ofrecer a Jesús que Él no nos haya dado? ¿Qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo único que yo le puedo dar a Dios que Él no me haya dado? El pecado. Y eso es lo que Él quiere. Él dice: denme lo que tienen. Ellos le ofrecen un trozo de pescado, pero el Jesús que es nuestro amado, nuestro Señor, nos quiere pedir eso hoy. Porque es que si no nos vaciamos de esto hoy, por más que viniese Pedro a predicar como en Pentecostés mañana, y las oraciones que hacen los 11 ahí, en ese lugar y aposento alto, pues tal vez no nos alcance para recibirlo. Hay que vaciarnos. ¿Cómo vamos a llenar un recipiente que ya está lleno? ¿Cómo vamos a saturar algo si ya está lleno? Y el Señor quiere no solamente llenarnos, quiere desbordarse en nosotros. Un nuevo bautismo, sumergirnos. Bapticen significa sumergir en algo. Y el Señor quiere sumergirnos en Él. Versículo número 45. Y entonces el Señor abrió sus inteligencias para que comprendieran que las Escrituras. Él se nos revela, la palabra encarnada, el verbo se nos revela a través de esta palabra. A Jesús no lo podemos ver hoy fraccionar el pan, pero es a través de la palabra que me dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre para la vida eterna. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, ese que tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor en San Juan 6. Entonces es cuestión de que hoy se nos abra la inteligencia. Versículo número 48. Ustedes son testigos de estas cosas. Usted es reportero o testigo. ¿Qué es? Que el reportero es el que llega y pregunta al testigo: ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted vio algo? Y entonces el reportero llega y se presenta ante la cámara y dice lo que ocurrió, lo que aconteció según parece, aparentemente, supuestamente. Entonces le pregunta a un testigo que sí vio. Y nosotros en la fe debemos dejar de ser reporteros que dicen que hay un Jesús que aparentemente sana, pero a mí no me ha tocado, pero a mí no me ha transformado. Dicen que allá en aquel lugar hay un hermano que permite que el Señor trabaje a través de él, una hermana, un sacerdote, pero la verdad es que yo no creo. Entonces vienen manifestaciones extraordinarias del Espíritu y creo que todo es una parodia, que todo está arreglado, que es una burla, y pues pasa de lejos el Señor, hace ademán de pasar y lo dejas ir. Entonces que eso no nos ocurra. Versículo final para este mensaje es el 49, porque este es el enlace, el eslabón con el mensaje de mañana. Dice el Señor:
Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes permanezcan en la ciudad, ¿cómo se llamaba la ciudad? Jerusalén, ¿verdad? Hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Palabra de Dios. ¿Para qué nos quiere sanos el Señor? ¿Para qué nos vamos a revestir del poder de lo alto? ¿Para qué sanó a la suegra de Pedro? Inmediatamente se puso a servirles. A cada uno de ellos, al endemoniado de Gerasa, le libera de una legión de muchos demonios, 2000 y resto. ¿Para qué? Y el endemoniado, ahora ya sano, ya en su sano juicio, Señor, quiero ir contigo. No, vete a tu casa. ¿Hace cuánto no iba a ver a su familia? Vivía entre los sepulcros, andaba desnudo, se golpeaba, se laceraba. Eso es lo que nos hace el pecado, nos deja desnudos, golpeados, humillados, nos separa de la familia. Eso es lo que quiere la depresión, eso es lo que quiere la tristeza, eso es lo que quiere el suicidio, porque al fin y al cabo el enemigo no puede quitarte la vida, solo Dios la da, solo Dios la quita, exceptuando nuestra libertad. Pero el enemigo quiere orillarte a la tristeza y te habla suave al oído para que te quites la vida. Y hay gente aquí que está luchando con eso. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé esa promesa del Padre, pero que antes de esto nos sane, nos cure y nos limpie. Amén. Vamos a tener un momento de oración en donde vamos a presentarnos eso, en la sanación interior, delante de la presencia eucarística. Hay muchas vertientes y podríamos utilizar alguna de ellas esta noche. Está en la sanación de vientre materno, desde allí la escalera de la vida, que vamos orando año a año por la historia de nuestra vida. Pero hoy vamos a acercarnos a la sanación desde la palabra. El Emaús es el contacto con la palabra. Ellos sintieron arder su corazón cuando les explicaba las Escrituras. Entonces nos vamos a acercar a la palabra de Dios y meditar mientras el Señor nos va sanando en diferentes momentos y personajes de la Escritura que fueron sanos. Ahí la hija de Jairo, la hemorroísa, allí los ciegos del Evangelio, los paralíticos, el ciego de Betsaida, etcétera, tantos leprosos que el Señor sanó. Entonces vamos de alguna manera a irnos identificando con estos personajes, porque todos tenemos algo de cada uno de ellos. Entonces vamos a tener ese momento también en donde, bueno, Tavo les decía ahora que podían ir por almohaditas si quisieran estar más cómodos. Si no lo es necesario, pues nada más ahora nos desplazamos al salón en donde va a estar el Santísimo expuesto, o yo no sé si ya está allí, pero ya está. Ok, están en este momento haciendo el traslado. Entonces, ya ustedes todos saben quién es el que está allí, ¿cierto? Ya a nosotros se nos ha abierto la inteligencia y sabemos y creemos, porque una cosa es saber y otra es conocer. Hay gente que sabe mucho, es media sabionda, ¿verdad? De todo saben. Cristología, Mariología, doctrina social de la iglesia, angeología, demonología y todo lo que termina en IA. Pero no han tenido un encuentro con la persona de Cristo, entonces no le conocen. El conocer en la palabra significa tener intimidad con esta otra persona. Hay gente que sabe mucho del Señor, muchísimo, pero no ha conocido al Señor. Entonces vamos a tener esa experiencia de adoración eucarística, en donde pueden ocurrir algunas manifestaciones del Espíritu que no son lejos de la Iglesia Católica ni son lejos de la palabra de Dios. Son solamente manifestaciones visibles de algo que ocurre invisiblemente. En la sanación interior, gracias al Señor, son manifestaciones hermosas, porque al fin y al cabo es a través de las lágrimas, es a través del descanso en el Espíritu, es a través de la visión que el Espíritu nos pone en nuestro corazón. Esta frase significa que se vienen a nuestra mente imágenes que no conocíamos. Imágenes que no distinguimos bien de momento, pero que el Señor nos está curando. Y cuando usted va a recibir curación para una cirugía, a usted lo duermen, ¿verdad? Bueno, las gastroscopías ya vemos que en el San Juan no lo duermen, pero en algunos lugares a usted lo duermen.
para que usted no se sienta inquieto, para que usted deje pensar. El Espíritu Santo, el descanso en el Espíritu es eso. Te sustrae por algunos momentos la voluntad de sostener el cuerpo, y es tanta la saturación del amor de Dios que te desvaneces. Y usted quédese ahí y déjese amar por el Señor y llore si tiene que llorar. Y estamos en una comunidad muy seria y madura en la fe. Entonces deje ese tiempo para que el Señor te cure, te sane y te limpie. Vamos a disponernos un momentito. ¿Me avisan cuando ya está? Ajá, ¿ya está el Santísimo en el salón? ¿Aún no? Ok, entonces se estiran un poquito, van por las almohadas, dejen aquí la Biblia y todo lo demás. Los que quieran ir a traer la almohadita, ¿verdad? Y es para ponerla ahí en el salón. Se estiran un poquitito y ya los llamamos. Se acercan aquí abajo al salón.